lo que nos falta, que son los linfocitos. Ya vamos a hablar fuertemente de linfocitos. Y tuve un atacazo artístico, ¿tú conoces el concepto de atacazo artístico? Sí. Y cambié la de... dieta. Pero como introducción, los linfocitos son estas células específicas que atribuimos al sistema inmune adquirido. Recordemos que hay una gran excepción que es dentro del linfocito que pertenece al... ¿Cuál linfocito es? ¿Ah? No, el adquirido, CIB. El innato, las natural killers son del innato. ¿Ya? Siempre recuerden esa excepción. Entonces, dentro de los linfocitos, ustedes ya hemos mencionado, ahora estamos hablando como más formal, pero ya hemos hablado de linfocitos antes. Hemos visto que las células B, eventualmente cuando interactúan con un antígeno, con un inmunógeno, se pueden transformar en plasmocitos. Otra opción es que queden como células de memoria, y son los plasmocitos los que finalmente van a poder liberar anticuerpos. ¿Sí? Lo hemos conversado, vamos a ahondar un poquito más en eso. Y tenemos dentro de la inmunidad adaptativa dos componentes. Por un lado está la inmunidad humoral y por otro lado tenemos la inmunidad celular. Eso se entiende, ¿no? Lo enreda. Yo cuando la estudiante me enredaba con las clasificaciones de inmunidad. ¿Les pasa a ustedes? Ok. Si pensamos en cada sistema inmune, tanto el innato como el adquirido, tienen un componente humoral y un componente celular. Cuando hablamos de componente humoral nos referimos a moléculas principalmente, que puedan ser solubles, ¿ya? Moléculas que están producidas por el torrente sanguíneo, ¿ya? La parte humoral, la parte como líquida de la sangre. Esa es la inmunidad humoral. Cuando pensamos en sistema inmune adaptativo, la parte humoral, ¿cuál debería ser? ¿Qué moléculas son propias del sistema inmune adaptativo? Por favor, ¿lo repetiría? Sí. ¿Del adaptativo? ¿El linfocito no sería parte de eso? ¿Porque tiene la memoria? Sistema inmune adaptativo. ¿No? Dijimos que tenía tanto el innato como el adaptativo tienen un componente humoral y tienen un componente celular. Si pensamos en el adaptativo, el componente humoral, las moléculas solubles que están circulando en el sistema completo. ¿Cuál debería ser? ¿Qué es lo más obvio? ¿Proteínas? Las inmunoglobulinas, los anticuerpos, ¿cierto? Anticuerpos, que recién conversamos, se liberan al torrente sanguíneo para que viajen a hacer el sitio de acción. ¿Y el componente celular cuál será? Por tanto, acá podemos responsabilizar qué células producen las inmunoglobulinas. Los anticuerpos. Anticuerpos y inmunoglobulinas es lo mismo. Están realmente modos. Entonces, las células B o linfocitos B, dentro de ellos los plasmocitos, para ser más específico. ¿Ya? Entonces, la parte humoral está a cargo de las células B, particularmente de los plasmocitos, que liberan inmunoglobulinas. La parte celular estará a cargo de quién. ¿Quién me falta ahí? ¿Qué otro actor participa de esta obra? ¿Linfocitos quién? No, el B está puesto. 50-50, el B está puesto. ¿El T? Células C. ¿Ya? La parte celular. La célula como tal que toma acción y va a dar cara a la célula infectada es el linfocito. Bien. El innato. ¿Qué piensas que puede ser la parte humana? ¿Qué moléculas están solubles en circulación? ¿No? El complemento, por ejemplo. Proteínas del complemento están disueltas. ¿Qué era CT? ¿Era CT? Sí. ¿Células C o linfocitos? Ah, ya.
que la inmunoglobulina igual es proteína, es otra proteína. Pero no me dice en la prueba proteína, no me ponen malo. Definitivamente. ¿Cómo que? Oye, esta clase está muy difícil. Les pregunto, si es que por alguna razón te llega esta pregunta, ¿cuál es la molécula responsable del sistema inmune, o sea, de la respuesta humoral del sistema inmune adaptativo? ¿El nombre de arte? ¿Que me pones proteínas? Es que también inmunoglobulina. ¿Qué tienes que tener? ¿La inmunoglobulina son proteínas? Sí, pero no es una respuesta. Ya. Plasmocitos, células B, bueno, entender que los plasmocitos son una derivación de las células B y que son los plasmocitos que finalmente producen inmunoglobulina. Con respecto, ¿ustedes creen que pueden diferenciar a un linfocito T de uno B? ¿O miran al microscopio? ¿O cuando han realizado sus exámenes de sangre o exámenes de sangre con Pero es que los test son lo único que están en las... que estaban en la sangre, si no me equivoco, ¿no? En específico, o sea, como dentro. Ya, sí. No los únicos, o sea, pero a la diferencia del linfocito B, que el linfocito B no estaba, sino que estaba en el órgano linfóide. Bien. Pero van a encontrar esta población igual, en un bajo porcentaje, pero van a encontrar. Sobre todo si estás frente a un proceso inflamatorio. Digamos que estás en un proceso inflamatorio, haces una histología y revisas qué células hay. Se reconoce el linfocito. ¿Se puede diferenciar uno B y uno T? La respuesta es no. ¿Ya? Morfológicamente, al microscopio no nos vas a diferenciar. Sabemos que el linfocito B tiene una superficie con anticuerpos, lo tenemos claro. Y que de repente tiene más receptores de superficie en comparación al T, ¿ya? Pero no lo vas a ver a ojo o al microscopio convencional. ¿Ya? Sí hay una gran diferencia en cuanto a los receptores. Ya lo acabo de decir, el linfocito B, ¿qué tipo de receptor utiliza? ¿O qué estructura utiliza como receptor? ¿Qué tiene empleado su membrana? El B. Sí, los dos tienen receptor de membrana, pero el B, ¿qué lo diferencia? ¿Qué lo hace particular? Lo hemos visto antes. Tiene anticuerpos, ¿ya? Tú tienes anticuerpos anclados con membrana. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos una pila de linfocitos, no tengo idea cuál es cuál. ¿Ya? Se supone que cuando están más activos aumenta su citoplasma porque necesita más espacio para sus organelos para producir, por ejemplo, interleuquinas, que es una de sus funciones, o para tener gránulos o en el caso de los T para producir más anticuerpos. ¿Ya? Pero saber así, la imagen del microscopio convencional, ¿cuál es cuál? No se puede. Recordarles que tenemos un origen en común. ¿Dónde se producen los linfocitos? En la médula ósea. En la médula ósea. ¿Ya? Vamos a tener después una célula madre linfoide o una célula progenitora linfoide que va a derivar hacia uno de los dos, ¿cierto? Hacia el T o hacia el B. En el caso del T va a migrar hacia el timo y en el timo va a producirse la maduración, que vamos a ver más detallado. Que el B lo va a hacer normalmente a nivel de la médula ósea y en el caso de las aves va a terminar su maduración en la bolsa de Fabricio. ¿Ya? Ojo, que la bolsa de Fabricio es importante en aves, pero no es el órgano exclusivo para la maduración de las células T. No quiero dejarles esa duda. Oiga. ¿Es importante? Sí. Por favor, restaurante. Porque me surge nada. Aquí como que sale que el presupuesto B de la vuelta a Fabricio quiere decir que como que en la ave solo el principal sería B. No. Me genera confusión ese No esquema. te preocupes. Tenemos la célula madre, la pluripotencial, la que da origen a todas las células hematopoyéticas. De ahí tenemos la línea linfoide, ¿cierto? A cargo de una célula progenitora linfoide. Esta célula progenitora linfoide tiene la capacidad de crear tanto células B como células T. ¿Ya? Van a haber ciertas circunstancias, ciertos marcadores que van a llevar a que esta célula linfoide vaya a producir o linfocitos B o linfocitos T, pero van a haber dos poblaciones iguales. En mamíferos, en aves, vas a tener las dos poblaciones iguales. ¿Ya? Porque quizás esta célula madre va hacia acá, pero muchas otras van hacia acá. Se va a estar ocurriendo en paralelo. ¿Ya? Para mantener las poblaciones adecuadas. Decía que la bolsa de Fabricio es importante en aves, pero no es el único órgano que maduran, también lo pueden hacer en médula ósea. Recordemos que las aves igual tienen médula ósea, en menor cantidad, por supuesto,
informática, estamos de acuerdo, pero igual ocurre ahí. Y bueno, los linfocitos B, en el caso de los mamíferos que no tenemos fuerza de Fabricio, lo tenían su maduración a nivel de la médula ósea y luego viajan hacia los linfoides. ¿Sí? Aquí tenemos la diferencia de estas líneas que presentan el retículo endoplasmático complejo que tiene las células plasmáticas porque están produciendo sustancias constantemente. ¿Ya? Entonces, tenemos un linfocito B de memoria probablemente salga y esta podría ser una célula plasmática. ¿Ya? Pero el linfocito C, tenemos varios tipos de linfocitos C. ¿Se acuerdan de alguna? No. Linfocitos C, ¿qué tipo de? Los Helfer, los ayudadores, así he visto. Los T Helfer, los T citotóxicos, los T reguladores. Solo cambiando Pero bien, bien. Tenemos a alguien despierto ya, ¿por qué? Sí, lo noto. venía durmiendo en el curso. Eso voy a seguir. Digamos, estamos haciendo la introducción. Hablemos ahora de las células T. ¿Ya? Bueno. Hablemos de las células T. Ya pasamos por esto. Recuerden, célula T o linfocito T es exactamente lo mismo. ¿Ya? Sabemos que derivan de una célula madre hematopoyética. Me siento súper expuesto cuando ya la vuelta. ¿Ya? Provienen de una célula madre hematopoyética. Sabemos que la progenitora va a ir a madurar, se va a dirigir desde la médula ósea, donde se encuentra su célula madre, hacia el timo. Una cosa relevante es que cuando llegan al timo, una vez ya diferenciadas, la célula T no tiene la capacidad de autorrenovarse. Entonces, para mantener las poblaciones de timocitos, que hayamos visto que eran linfocitos T inmaduros, para mantener esa población constante necesitamos que la médula ósea nos esté aportando constantemente nuevas células. ¿Ya? En el timo no se debe. Claro, que la médula ósea le proporcione más células. Ya. Entonces, tenemos esta célula progenitora de células T tempranas. Va a ingresar al timo y se va a transformar en una célula que se denomina DN2. ¿Ya? DN significa doble negativo. ¿Y por qué va a ser doble negativo? Porque no tiene ni CD4 ni CD8. ¿Ya? ¿Qué células son CD4 positivas? ¿Qué células T son CD4 positivas? ¿Y CD8 positivas? Entonces, no son ni Helfer ni citotóxicas, son células T súper inmaduras. ¿Ya? Doble negativa. En este caso, cuando tenemos todavía esta célula progenitora temprana, todavía tiene cierta potencialidad de transformarse en célula B. ¿Ya? Pero una vez que se transforma en la célula doble negativa, pierde esta potencialidad. Entonces, una vez que la progenitora ingresa al timo, produce estos cambios en ella para transformarse en célula doble negativa y por tanto pierde esta potencialidad. Y se empiezan a expresar ciertos genes, como RAC1 y RAC2, que van a favorecer una posterior expresión de TRC, que es el receptor de las células T. Luego, cuando ya estamos con esta formación de TRC más temprana, pasamos a la doble negativa 3. De hecho, el número es como la frecuencia, tenemos la doble negativa 2, y se supone que esta temprana debería ser como la doble negativa 1. Esta temprana representaría la 1, después tenemos la doble negativa 2, una doble negativa 3 que ya está formando este receptor, y después pasamos, una vez que de la doble negativa 3 pasamos
a la doble positiva. ¿Ya? Ocurre una sobreexpresión tanto de CD4 como CD8 en esta fase celular. Una vez que estamos en la doble positiva, Doble negativa 3 ocurre con la sobreexpresión de CD4 y CD8. Y ahí se forma doble positiva, ¿no? Exacto. La doble negativa no expresa ni CD4 ni CD8. ¿Ya? Pierde su potencial para transformarse en célula B. Entonces, se comprometió finalmente con la línea T. Va a expresar RAC1 y RAC2, que finalmente va a favorecer la formación del receptor de célula T, que es lo que caracteriza a la célula T. En realidad, lo que le da la funcionalidad final. DN3, una vez que se está formando, pasamos a llamar a la célula DN3 o doble negativo 3. Y esta doble negativa 3, el paso siguiente es la doble positiva, ¿ya? Porque la fase DN3 se empieza a sobreexpresar CD4 y CD8. La doble negativa 3 comienza a sobreexpresar CD4 y CD8. Tu cara. Todo esto está ocurriendo a nivel de la corteza del timo. Y aquí en la corteza ocurre algo que se llama control positivo. Las células que están siendo como tutoras de estos proyectos de células T desafían a las células T expresando ciertos antígenos propios. Entonces lo que hacen es ver si es que su receptor de célula T es competente, ¿sí? Y logra interactuar con el antígeno que le están presentando. Es un antígeno propio, pero lo utilizan para saber si el TRT está funcionando bien o no. ¿Ya? Si responde, si se une, se reconoce el antígeno, pasan a la siguiente fase. Si no lo hacen, se matan. ¿Ya? Ese es el control positivo. Positivo porque necesita la interacción con el antígeno. Positivo porque si lo cumplen, pasan a la siguiente fase. Y por eso es que hemos visto que en el timo se pierde gran cantidad de timocito. Solo entre el 1 al 5% logra convertirse finalmente en un... ¿Y a qué tiempo? Es como si pasa en este ramo, ¿no? ¿A qué tiempo va a llegar la supervivencia? Seguimos con la doble positiva. Seguimos con la doble positiva. Solo estamos comprobando, estamos testando doble positiva. Esta interacción debe ocurrir. Si no ocurre, luego de eso, ¿sí? Lo voy a abrir todo en la gente de positiva igual, porque tenemos un esquema. Veamos acá, doble positiva, ¿ya? La doble positiva es asociada con antígenos propios, ¿ok? Si la doble positiva logra reconocer este antígeno, pasa a la siguiente fase. Si no lo hace, se elimina. Y es por eso que se reduce la población total de doble positivas a un 5% aproximadamente. ¿Ya? Entonces, ¿no? Población positiva, la población que sobrevivió a esta la podemos llamar población positiva, y ahora ocurre otra parte fea, que es el control negativo. Y esto ocurre a nivel de la médula del tipo. Aquí, la fuerte manifestación esta vez llega a células dendríticas que presentan antígenos propios también. ¿Cómo dijo la célula dendrítica? Y ahora ya no están interactuando con células de disquimos, sino que ahora están expuestas a células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos. En el control negativo. En el control negativo, que ocurre en médula. Expuesta a otras células. Expuesta a otras células como las dendríticas. Y aquí lo que hacen es expresar nuevamente antígenos, pero esta vez antígenos propios, y como ya estamos en una fase mayor de maduración, lo que buscan es que estas células que no reconozcan lo propio como un antígeno. Por tanto, hablamos de un control negativo. Si es que no lo reconocen, finalmente se convierten en células maduras. Si no reconocen lo propio como algo ajeno, se elimina. ¿Ya? Control positivo.
positivo sí tiene que haber interacción, control negativo no tiene que haber interacción. Luego de eso, tenemos finalmente las células T maduras. ¿Por qué no tiene que haber interacción? Yo le pregunté por qué dijo que no tenía que haber interacción. Porque están presentando antígenos propios. Ah, ya. Ya. La célula madre hematopoyética, la progenitora, llegan finalmente al timo. Tenemos esta progenitora temprana que se va a transformar, que dijimos que podía ser incluso denominada como doble negativa 1. Pasamos a la doble negativa 2. La doble negativa 3 va a ser la que va a empezar a expresar este pre-receptor TCR. Esta derivación de acá no nos vamos a meter acá porque estos tipos de células son complejas. Vamos a seguir por el camino normal. Las dobles positivas, las que ahora son dobles positivas porque ya están expresando TCR y aparte son CD4 y CD8 positivas, van a ser seleccionadas, ¿sí? Entonces van a sufrir una selección positiva por parte de células del tipo. Las que interactúen con el antígeno van a pasar a la siguiente fase y las que no lo logren se eliminan. ¿Ya? Luego, estas células positivas, o de selección positiva, van a ser sometidas a nivel de la médula, nuevamente a una selección, pero en este caso una selección negativa, por parte de células presentadoras de antígeno, como pueden ser las células dendritas. ¿Ya? Después de eso, pasamos ya a convertirnos en células T maduras que expresan o CD4 o CD8. ¿En la médula ósea seleccionada? No, en la médula del timo. Ah, en la médula. ¿Cuáles eran las que eran seleccionadas? Yo se me confundió. ¿Cuáles eran las que se seleccionaban? Acá, ¿sí? Las que no interactúan con el antígeno. El nombre lo dice, selección negativa, no tiene que interactuar. Y selección positiva, sí lo tiene que hacer. Ya, no tendría que llevarlo. Ya, hablemos ahora del receptor. Ay, ¿cómo fue que dijo? Las que no interactúan. Ah, en la médula del timo. Las que no responden al antígeno, las que no interaccionan con el antígeno. TCR es el nombre que le damos al receptor de células T. ¿Ya? Nos podemos referir a él de esa forma. Es un complejo multiproteico compuesto por dos cadenas variables de antígenos que se llaman alfa beta o gamma delta. El alfa beta TCR no reconoce antígenos en su forma natural, por lo que necesita que el antígeno sea procesado y sea presentado a través de lo que denominamos complejos mayor de histocompatibilidad, que vamos a profundizar en la siguiente clase. ¿Ya? Las células presentadoras de antígenos son las que expresan este tipo de receptor. El gamma delta TCR puede reconocer glicolípidos y fosfolípidos presentes en moléculas CD1. Las moléculas CD1 son moléculas presentadoras de antígeno atípicas. ¿Ya? Las expresan otra clase de células. ¿Cuáles? ¿La CMS? No, las CD1. Las CD1 son atípicas. Son otra forma de presentar antígenos. Vamos a hablar más detalle de presentación de antígenos en la próxima clase. ¿Células atípicas? Sí, son diferentes, porque cuando hablamos de células presentadoras de antígenos, típicamente pensamos en células dendríticas, incluso linfocitos B. Pero en este caso no es ninguna de ellas. Pero igual funciona como él. Igual presenta antígenos, ¿ya? Y solo va a ser reconocido por una clase particular de células T, que son las que expresan este TCR gamma delta. Hablaremos de presentación de antígenos, no se preocupen. Bueno, este es el esquema que representaría al TCR, donde, de nuevo, vamos a tener una región variable, vamos a tener una región constante. La región variable es la que se va a adaptar finalmente para poder reconocer diferentes tipos de interactores con diferentes tipos de antígenos. ¿Ya? Y esta región variable está codificada por diferentes regiones genéticas. ¿Sí? En el cromosoma 14 y en el cromosoma 7 tenemos la codificación para la parte variable,
Entonces son dos regiones diferentes que van a generar la cadena alfa y por otro lado el cromosoma 7 la cadena beta. ¿Ya? Era la beta. ¿Qué cosa? Dijo, ¿y la 14 cuál dijo que? La 14 es la alfa. Ah, Está todo en la esquina. No me interesa que se aprendan las subpartes de cada receptor, no nos metamos tanto en detalle, con que sepamos que en el cromosoma 14 se codifica el alfa y lo mismo que ocurre con la beta es suficiente para. Normalmente sí, en realidad este va a ser en un paper. ¿cuál? Si quieres prosumar. Sí, por favor. Ya. Activación de las células T vírgenes. Para que una célula T virgen se active necesita tres cosas. Interactuar con una célula presentadora de antígeno a través de su receptor TCR. Necesita señalización con moléculas coestimuladoras. Y la participación de ciertas citoquinas. ¿Ya? Son los tres factores. Necesito el receptor principal, necesito otros receptores que son como coestimuladores, que van a potenciar la respuesta y que por sí mismos no son capaces de producir la respuesta, y además necesitas un ambiente químico mediado por estas citoquinas que van a favorecer la expresión de estos receptores. Mediado por citoquina. Oli. Entonces, una vez activada, para esta activación, la migración, las células vírgenes deben migrar inicialmente a linfocitos, a órganos linfoides secundarios. Ya necesito que estas células vírgenes estén ubicadas en esta zona porque finalmente ahí es donde se les van a presentar los antígenos. Ya. Una vez, necesitan llegar a los órganos linfoides secundarios. Para eso van a expresar ciertas moléculas como la L-selectina que le va a favorecer a la adhesión hacia los linfonodos. ¿Ya? Bueno, en realidad son los órganos linfoides secundarios. También estos órganos linfoides secundarios como los linfonódulos o las placas de Peye van a su vez expresar ligandos para que interactúen con la L-selectina. Los linfocitos T vírgenes van a expresar L-selectina, mientras que los órganos a los cuales estas células deben migrar van a expresar los ligandos. Entonces, una vez que se reconozcan, el linfocito va a ingresar y se va a permanecer en una zona o en la otra. ¿Ya? Me perdí. ¿Con quién dijo que liberaba la selección? La L-selectina se expresa en la célula T. ¿Ya? Y esta L-selectina le va a permitir reconocer o PMAD o esta molécula. No, dependiendo si va a ir al linfonódulo o si va a ir a placa de Peye. Y así cada tejido linfoide secundario va a tener su propio receptor que va a guiar a esta célula. No. Es que dice que los linfonódulos de las placas de Peye expresaban electricidad. ¿Sí? Ya, y eso era para la interacción Con la L-selectina de la célula T. Bien. En los órganos linfoides secundarios vamos a tener una interacción constante con células dendríticas que le van a estar presentando o no ciertas moléculas. Dentro de ellas, alguna de ellas podría traer un antígeno e informarle que estamos frente a una infección. ¿Ya? Esta interacción entre la célula T virgen y la célula dendrítica se conoce como sinapsis inmunológica. ¿Ya? Va a haber una interacción íntima entre estas dos células, va a haber traspaso de información y va a haber una respuesta.
La sinapsis es un complejo molecular dinámico y altamente organizado y se divide en 3 partes. ¿Ya? Una de ellas va a ser la zona central, que la tengo acá caracterizada, donde van a estar las proteínas como esenciales, ¿cierto? El TRC interactuando con el complejo mayor de histocompatibilidad. Van a ver estas moléculas que son también necesarias para producir la activación de la célula T virgen, que son las moléculas coestimuladoras. También podríamos tener eventualmente moléculas coinhibidoras y algunos correceptores. La zona periférica, que es la siguiente, va a estar caracterizada por presentar moléculas de adhesión, para que esta interacción permanezca, ¿cierto? Para que las dos células permanezcan juntas. Y finalmente vamos a tener una zona que se denomina zona distal, en donde vamos a tener actinas F y fosfatatos CD45. ¿Ya? Si pensamos en la conformación de esta sinapsis, podemos pensar en una imagen como la que se presenta aquí, en donde vamos a tener una zona central, una zona periférica y una zona más alejada, con las distintas proteínas que hemos, o a grandes rasgos hemos visto. ¿Ya? Esto es una célula NK, no voy a entrar ahí. Con esta imagen estamos bien. Ok. Posterior a la interacción con la célula dendrítica, o la célula presensadora de antígeno en realidad, que la célula dendrítica es una de ellas, vamos a tener una respuesta interna dentro del linfocito T. ¿Ya? Que lo caracteriza una cascada de señalización. Lo que va a llevar a la activación de ciertos factores transcripcionales que incluso ya hemos mencionado antes, como el NF-κB, espero que les suene, pero aquí también hay otros más que se mencionan dependiendo de la vía que finalmente se conduzca al interior del linfocito T. Induce la transcripción de genes para la secreción de interleuquina 2 principalmente. ¿Ya? El objetivo de la activación en el linfocito T es la expresión de interleuquina 2. ¿Ya? La activación del linfocito T se va a traducir en la expresión de genes para que se pueda secretar interleuquina 2. Aparte de eso, aparte de secretar interleuquina 2, también se va a estar expresando receptores para interleuquina 2. Vamos a tener también la expresión de ciertas integrinas para promover la adhesión celular. Recuerden cómo ocurre el traspaso de la célula por el vaso sanguíneo, que fue lo que conversamos en unas clases atrás, donde finalmente se ocurrió la diuresis, ¿se acuerdan de esa parte? Donde se necesitaban ciertas moléculas, como dentro de ellas estaban las integrinas. ¿Ya? También se expresan moléculas coestimuladoras como la base CD40 ligando. Se expresan moléculas antiapoptóticas, ¿ya? Para preservar la activación de estas células. ¿Cuáles son? ¿Cómo es hacer el antipoptótico? Eso. La idea es que si esta célula se activó, pueda ejecutar su acción. Entonces necesito a toda costa evitar que esta célula muera. ¿Ya? Entonces, si es que tenía programada una apoptosis relativamente cercana, como está activada, necesito que cumpla su función. Entonces voy a parar la apoptosis que podría ocurrir pronto en ella. Una vez que cumpla su función, se retoma después nuevamente la vida de la apoptosis. O sea, esta se puede decir que es como la que apaga eso. Me pondré creativo. ¿Cómo la? Ayuda, se me fue una palabra, ¿cómo que se llama? Más fuerte, por favor. Voy para allá. Me comprometo
o hacer. Eso no es que fallas en esta pero el parecer y desarrollo. Pero sí veo que en el desarrollo hay muchas personas que dejan en blanco todo. Es que algunas preguntas que son así como muy... ¿Y qué dijo Kenny? ¿Cómo Kenny vio esto? ¿La apoptosis? La activación del linfocito T hace que las vías apoptóticas en él se paralicen. O sea, inhibe la activación del linfocito T, ¿o no? Al revés. La activación del linfocito T frena la apoptosis. Ah, ya. ¿Dime para qué? Ya me acuerdo. Aparte de esto, aparte de la interacción del TCR con el complejo mayor, necesitas de moléculas coestimuladoras. ¿Ya? Para entender esto lo definimos como una molécula de superficie que por sí misma no es capaz de activar a las células T, pero que tiene la función de amplificar la respuesta. ¿Ya? Son esenciales porque sin ellas es menos probable que se logre activar al linfocito T. Las señales coestimuladoras positivas van a generar una segunda señal de activación, que son esenciales para la activación sostenida de los factores de transcripción, como puede ser el factor nuclear NF-κB. Algunas moléculas coestimuladoras son las que paso ahí, son las CD28, CD27, HBEM, que se expresan de manera constante. Están ahí siempre en la parte externa de la célula. Son moléculas coestimuladoras. Bueno, entonces, tenemos el reconocimiento del antígeno, tenemos la interacción el TCR más el complejo mayor de compatibilidad, tenemos también el apoyo de estas moléculas coestimuladoras que van a favorecer la transcripción de interleuquina 2 y también la expresión de estos receptores de interleuquina, ¿ya? Que también se llaman CD29. Como están notando, la célula T activada no solo va a liberar interleuquina 2, sino que también va a estar recibiendo interleuquina 2, va a estar interactuando. Entonces podría generarse este tipo de comunicación que se denomina autócrino. La misma célula secreta el mismo mensaje que finalmente va a estar captando, ¿ya? Y también va a tener un efecto parácrino, es decir, a las células adyacentes las va a estar activando con este interleuquina 2. Podemos ver que la interleuquina 2 es bien importante para el linfocito T. La interleuquina 2 va a activar la elastogénesis, va a activar o también se conoce como expansión clonal, que va a dar como final respuesta un gran número de células T, y estas células T van a tener el mismo receptor que fue capaz de interactuar con el antígeno, ¿ya? Entonces vamos a tener la célula T que reconoció al antígeno que fue presentado en este complejo mayor de histocompatibilidad, va a estar recibiendo interleuquina 2, y esta interleuquina 2, dentro de otras cosas, va a hacer que estas mismas células se clonen muchas veces, y al clonarse va a tener el mismo tipo de receptor con la misma parte variable que es capaz de reconocer el antígeno. Entonces vamos a tener muchas células T con la capacidad de reconocer finalmente el antígeno. No me acuerdo cuánto interleuquina 15 y 21. No me acuerdo. La activación de las células T y la expansión clonal van seguidas de una fase de muerte en donde vamos a perder gran parte de estas células que fueron creadas, cerca del 90%. ¿Ya? Entonces, vamos a tener una gran proliferación de células T para que acudan a la emergencia, y una vez que esta pase, la gran mayoría de estas células T mueren. Eso es lo que sucede cuando dijo al inicio, ¿o no? No, esta es la fase de maduración. Aquí estamos hablando de activación. ¿Ya? Y lo que se conoce como expansión clonal.
Bueno, este gráfico nos muestra cómo interactúa la cascada de señalización interna que hay en la célula T, una vez que interactúa con el antígeno. Entonces, esta molécula es una molécula coestimuladora. ¿Ya? Tenemos aquí a ciertas enzimas quinasas, tiroxinas quinasas, LSK y SIN son tiroxinas quinasas. Entonces, estas LSK y SIN representan familias de moléculas tirosina quinasas. ¿Cómo dijo familia de qué? Tirosina quinasas. Se puede escribir con K o como quieras. Entonces, una vez que son activadas, interactúa este receptor y el coestimulador, van a activarse esas tirosina quinasas y se van a fosforilar. Al fosforilarse, van a atraer esta molécula que es SAP70. Y SAP70 tiene la capacidad de interactuar por diferentes rutas metabólicas para poder producir finalmente la activación de factores de transcripción. ¿Ya? A modo de ejemplo, hablemos de la primera ruta. SAP70 tiene la capacidad de agregar un fosfato a esta molécula de fosfato, formando un inositol trifosfato, el cual va a viajar hacia el retículo endoplásmico. ¿A cuál? Dijo que estaba enfocando el IP3. Sí. Esto viaja al retículo endoplásmico, se libera el calcio almacenado. Este calcio almacenado va a activar a la calcitonina. La calcitonina finalmente va a... falta una. ¿Retículo cuánto dijo, profe? Retículo endoplásmico. La calcitonina activa a otra molécula relacionada al calcio. Déjenme revisar. Y cuando llega al retículo, activa al calcio. Cuando llega al retículo, libera el calcio. Ah, ya. Perdone, calmodulina, no calcitonina, me equivoqué. Calmodulina. La calmodulina, a su vez, va a activar a otra molécula relacionada al calcio que se llama calcineurina. O sea, libera el calcio y esa cosa que dijo recién. El calcio, suelto en el citoplasma, va a activar a la calmodulina. Y la calmodulina va a ir a activar a la calneurina. ¿Qué es lo que antes? Me equivoco. Calmodulina. Calcineurina. Entonces, cuando está suelto, estimula la producción de eso. ¿O no? Oye. El calcio suelto activa calmodulina, si la calmodulina activa la calcineurina. Y es finalmente la calcineurina la que se encarga de activar este factor transcripcional. Dice calmo. Calmo. Bien, es raro. ¿Ya? Va a activar este factor transcripcional que va a favorecer la expresión de genes, dentro de ellos los que van a terminar con la expresión de la interleuquina 2. ¿Ya? Como interleuquina como tal, y también receptores para la interleuquina 2. Calci. Ahora, sabemos que los linfocitos T expresan CD4 o CD8. Dentro de esta diferenciación, tenemos varios factores que influyen
De hecho, aquí menciono algunos, pero en realidad hay muchos otros y hay muchos otros que probablemente estemos desconociendo. ¿Ya? Por ejemplo, la naturaleza y la concentración de los antígenos que van a ser presentados van a derivar hacia un tipo de célula T u otro. El tipo de célula presentadora de antígeno y el nivel de activación que ella cuente también va a influir en hacia dónde se va la célula T. El tipo de citoquinas que están siendo liberadas en el momento de la presentación de antígenos también va a influir en el tipo de célula T que tengamos finalmente, y la presencia y cantidad de moléculas coestimulantes. ¿Ya? Hemos visto algunas, hay más, ¿ya? Entonces, dependiendo de cuáles estén presentes y la cantidad de ellas, también va a influir finalmente en el tipo de célula T que tengamos. Dentro de las TCD4 tenemos una gran variedad. Les voy a pasar las más clásicas, pero la verdad es que actualmente se conocen muchas más. ¿Ya? Ok.